Elige bien. Segunda vuelta. ¿Qué significa lo que han firmado ayer? ¿Qué es exactamente? ¿Es una hoja de ruta como la que firmó Ollanta Humala? No, ¿Qué es? no, de ninguna manera. Nicolás, si me permites, primero quisiera solamente recordar que la última vez que estuve aquí en tu programa, casi al día siguiente de la primera vuelta, yo señalé con mucha claridad que respecto a la señora Fujimori teníamos certezas, ¿no?, de que de ninguna manera ella debe ser presidenta del Perú, y que respecto al señor Castillo teníamos algunas dudas y que queríamos escuchar. Y luego de varias semanas, Nicolás, quiero señalar que de nuestra parte, y creo que mucha gente lo está percibiendo también, hemos visto en Pedro Castillo una persona con voluntad de diálogo, dispuesta a escuchar, a construir consensos y acuerdos, ¿no? Y por otro lado, una persona que se ha mantenido firme en sus propuestas, que era una de mis preocupaciones, te confesé en aquel momento, Nicolás. Y hemos visto cómo, a pesar que desde ciertos sectores de la derecha y ciertos sectores mediáticos tratan de atarantarlo una y otra vez, ¿no?, para moldearlo según su antojo, el señor Castillo se ha mantenido firme en sus propuestas de cambio profundo, en su propuesta de convocar a una asamblea constituyente, de recuperar la soberanía sobre nuestras riquezas, en fin. Y eso es lo que nos ha permitido el día de ayer efectivamente suscribir este compromiso, un compromiso común de cara al pueblo, identificando las cosas en las que coincidimos y en las que estamos dispuestos a trabajar juntos. Y de parte de Nuevo Perú y Juntos por el Perú, nuestro compromiso es el de poner a disposición todas nuestras fuerzas, nuestra militancia, nuestros simpatizantes, nuestras propuestas, nuestras ideas, para contribuir a la victoria electoral del señor Castillo, que para nosotros es mucho más que eso. Es en realidad la responsabilidad histórica de ponerle un freno a la mafia, al autoritarismo representado por la señora K, y al mismo tiempo la oportunidad histórica de construir realmente un gobierno del pueblo y para el pueblo. Ahora, ¿pero qué significa esto en términos prácticos? O sea, ¿ustedes van a llamar a votar como están haciendo por Pedro Castillo y punto? ¿O lo que se está constituyendo es una alianza que es la que va a gobernar a partir del 28 de julio? ¿Quién va a gobernar el 28 de julio? El señor Pedro Castillo, como lo ha dicho muy bien él, ¿no es cierto?, aclarando algunas insinuaciones de que él sería títere de no sé qué y de no sé quién. Todo lo contrario, hemos visto, ¿no?, su claridad Cerrón, y firmeza. de Vladimir Cerrón, así es, para hablar claro. Para hablar claro, ¿no? Hablemos claro, se llama tu programa, Nicolás. Qué bueno, de eso se trata, ¿no? De eso se trata. Y él lo ha reiterado, nos lo ha reiterado además, y lo hemos visto en su actitud, en su voluntad, en su compromiso, ¿no?, que él es el que llevará la batuta de su gobierno, eso sí, y esto es lo más importante, escuchando al pueblo, trabajando de la mano con el pueblo, que eso es precisamente lo que no hemos tenido a lo largo de estos últimos años. Pero Verónica, el ideario y programa que está inscrito en el Jurado Nacional de Elecciones como programa de gobierno de Perú Libre, para empezar, tiene en su primera hoja la cara de Vladimir Cerrón. O sea, esto ya no va. Ese es el mensaje. Esto ya no va, o con esto se va a gobernar el Perú a partir del 28 de julio. Lo que está haciendo el señor Castillo, ¿no?, y también es lo que hemos dialogado con él y con Perú Libre, es ir precisando, actualizando, ¿no?, esta propuesta en función de una realidad además cambiante. Y tú me has preguntado también, Nicolás, ¿qué implica en concreto este acuerdo, ¿no? No solamente hemos suscrito un compromiso común, ¿no es cierto?, en el que de ambos lados nos hemos ratificado en la necesidad de trabajar en torno a las demandas concretas y urgentes de la gente: la vacunación universal y gratuita, la distribución de oxígeno, la construcción de un sólido sistema de salud pública que atienda a los peruanos oportunamente sin ninguna discriminación, y no dejemos, ¿no es cierto?, los peruanos a merced del sálvese quien pueda, donde solamente el que tiene billete para pagarse un balón de oxígeno o atención en salud puede salvar su vida. Hemos suscrito un compromiso, ¿no?, donde se pone el centro también en la necesidad de reactivar la economía, generando empleo e ir construyendo una economía a favor de las mayorías y no solamente de un grupo privilegiado, ¿no?, de grandes empresas, de grupos de poder. Un compromiso en torno a la recuperación de la soberanía sobre nuestros recursos, de la igualdad plena de derechos, de la profundización de la democracia. Y adicionalmente, Nicolás, el señor Castillo, el profesor Castillo, ha suscrito
su propio compromiso de cara al pueblo peruano, que tú seguramente habrás leído, donde clara y tajantemente, ¿no es cierto?, pone un freno a todas las especulaciones de que no va a respetar la democracia, de que se va a traer abajo el Tribunal Constitucional, claro, pero y una son serie preguntas, de especulaciones Verónica, el que problema él es que no es solo, ha deslindado. Verónica, no es solo una campaña en el sentido de que, porque está basado en lo que dice Cerrón en gran medida y con el discurso que ha tenido todos estos años Vladimir Cerrón, sino son temores reales de la gente con respecto a que se va a instaurar un régimen donde se van a empezar a restringir los derechos democráticos, donde se le va a quitar a la gente que tiene lo que tiene, sin que esto signifique darle una vida mejor a los pobres, que vamos a terminar en una crisis como Venezuela y que finalmente se va a instaurar un régimen comunista, cuando en el mundo entero lo que está ocurriendo, y el mejor ejemplo es China, es el camino en la dirección opuesta. Esos son temores, Verónica, reales de la gente. ¿Y cuál es la respuesta de ustedes a estas preocupaciones de los ciudadanos? Efectivamente, que no son Nicolás, solamente ricos, ¿ah? Hay gente, en el caso de Lima, por ejemplo, es notable. En los barrios más populares no ha ganado el profesor Pedro Castillo. Y la gente que ha votado ahí comparte esos temores. Es verdad, Nicolás, pero aclaremos de dónde vienen estos temores, quiénes los generan y quiénes los difunden, ¿no es cierto?, de manera agresiva y sistemática. Nosotros también, yo misma en la primera vuelta lo hemos vivido, ¿no? Cómo se nos terruqueó, se nos estigmatizó, se dijo que íbamos a hacer cosas que en ningún momento habíamos planteado. Aclaremos bien de dónde vienen esos temores. Efectivamente, hay un pequeño grupo de privilegiados que a lo largo de estos años se han beneficiado de las reglas de juego consagradas en la Constitución fujimorista, que han lucrado a costa de la salud y la vida de la gente, que han lucrado a costa del remate de nuestras riquezas mientras dejaban migajas al pueblo, que no quieren que las cosas cambien y por eso le temen a una alternativa de cambio, le temen a la posibilidad de un gobierno patriota, soberano, que trabaje para su pueblo y utilizan sus recursos, solo permíteme terminar, Nicolás, por favor, utilizan esos recursos para sembrar odios, miedos, desconfianzas, tergiversando información, estigmatizando, caricaturizando a la gente. Te pintan a Pedro Castillo como un monstruo, cuando lo que yo he encontrado, Nicolás, es un hombre genuinamente preocupado por su pueblo, un hombre dispuesto a dialogar, por lo tanto, claramente demócrata, dispuesto a construir acuerdos, consensos, cuando del otro lado tú ves la expresión máxima del autoritarismo, ¿no es cierto? Porque no solo es el fujimorismo de los 90s, que ya sabemos lo que hizo, ¿no es cierto? Derrumbó la democracia con tanques, compró medios de comunicación, compró jueces, fiscales, ¿no es cierto? Remató nuestras riquezas, esterilizó a miles de mujeres campesinas en contra de su voluntad. Hemos visto también al fujimorismo del siglo XXI, ¿no es cierto?, que utilizó su mayoría parlamentaria para trabajar a favor del pueblo, no, para sus blindajes, para rehuir la justicia, para sus negociazos. Entonces, tenemos claramente expuestas las dos alternativas y estamos viendo claramente dónde está la alternativa democrática, dialogante, que le da la cara al pueblo, Nicolás. Eso es lo que hay que ver y discutir los temas de fondo. Pero ahí te quiero contradecir en el punto y te voy a decir por qué. O sea, no es que es gratuito el temor. O sea, en el programa del señor Cerrón, que formalmente es el programa de Patria Libre, o sea, ¿cuál es el problema del Perú? Hemos tenido crecimiento macroeconómico y no hemos resuelto los grandes problemas de la sociedad. Y acá hay un problema de equidad, de administración de los recursos, de gestión. Lo que está diciendo el señor Cerrón es que nos quedemos sin nada para repartir, porque lo que está diciendo es, vamos a nacionalizar, vamos a sacar de toda la explotación de nuestros recursos estratégicos a las transnacionales. ¿Me puedes explicar, Verónica, cómo diablos vamos a hacer para sacar el litio de Puno sin asociarnos con quienes tienen el dinero y la tecnología para hacerlo, que son, nos guste o no nos guste, las transnacionales? A ver, Nicolás. Es una locura proponer eso. Pero a ver, yo te puedo explicar porque es algo que nosotros también planteábamos desde Juntos por el Perú y que también fue estigmatizado, tergiversado, ¿no?, para asustar a la gente.
Cuando hablamos de nacionalizar nuestras riquezas, nuestros recursos, lo que estamos diciendo es ponerlos al servicio de nuestra nación, ponerlos al servicio del pueblo. ¿Eso significa estatizar? No. Lo que significa es que los privados, ¿no?, empresas nacionales e incluso transnacionales, pueden seguir explotando el recurso porque efectivamente ellos tienen ahorita la tecnología, ¿no es cierto? Pueden extraer, por ejemplo, nuestro gas de camisea y encargarse de su distribución, pero es el Estado peruano, en representación de todos nosotros del pueblo, el que decide dónde va ese gas. Y nosotros creemos firmemente que prioritariamente ese gas tiene que ir al pueblo. Y lo que nos sobre, perfecto, lo podemos vender también al extranjero, no hay ningún problema en ello. Pero la prioridad del futuro gobierno, creemos, tiene que ser que esos recursos se queden en el país, no se va a expulsar, beneficien a nuestro pueblo. Se va, o sea, porque tenemos, es decir, es cierto que cuando se construyeron el modelo de contratos de concesión y de contratación con la inversión extranjera, éramos un país de apestados. Nadie quería invertir un solo en el Perú porque teníamos terrorismo, hiperinflación y encima un presidente que no quería pagar la deuda externa. Las cosas cambiaron 30 años después. Y es cierto que puede haber términos de negociación muchísimo mejores a los que hicimos hace 30 años. Ya, pero ¿esto qué significa, Verónica, en términos prácticos? Por ejemplo, con los contratos que ya están firmados. ¿Qué se va a hacer con los contratos firmados? Porque una discusión puede ser qué vamos a hacer de aquí para adelante para explotar esos 500.000 millones de dólares que hay enterrados en minerales del Perú. La pregunta es qué nos hacemos con lo que ya tenemos firmado. ¿Cuál es el trato que le vamos a dar a las personas y a las empresas que confiaron e invirtieron en el Perú? Como lo ha dicho el señor Castillo, como lo venimos diciendo nosotros no solamente en la campaña electoral, sino muchísimo antes. Necesitamos un Estado y un gobierno soberano, patriota, que sea capaz de sentarse, ¿no es cierto?, en la mesa con las empresas nacionales y transnacionales que se dedican a estos sectores y dialogar, negociar, ¿no es cierto? Ellos serán pues conscientes de los enormes beneficios, ¿no?, y facilidades que tienen en nuestro país y la necesidad de que nuestro pueblo también se beneficie de esas riquezas. Y en lo que corresponda también, porque hay varios contratos que están por caducar, ¿no?, y que hay que renovar, es la oportunidad perfecta entonces para ahí renegociar las condiciones. En un contexto, además, en el que, por ejemplo, Nicolás, en el ámbito minero, los precios de los minerales están subiendo. Oportunidad perfecta entonces para volver a negociar condiciones de tributación, por ejemplo. Todo ello a partir del diálogo democrático, cosa que gobiernos precedentes no han querido hacer porque siempre se han arrodillado, le han agachado la cabeza a las transnacionales y a las grandes empresas. En algunos casos por una lógica colonial, ¿no es cierto?, un chip que tenemos que extirparnos de una buena vez y empezar a actuar como un país soberano, y en otros casos porque había arreglito bajo la mesa, seamos sinceros, esa también ha sido la realidad. Por eso tenemos que estar vigilantes para garantizar un gobierno realmente autónomo que no le deba nada a nadie, sino al pueblo peruano como tiene que ser. Ahora, Verónica, yo soy uno de los que cree que sí se pueden mejorar los términos de contratación que tenemos, que sí podemos hacer las cosas mejor y que deberíamos, es más, convocar a todos los inversionistas del mundo entero que vengan a ayudarnos a sacar ese mineral, a agregarle valor y a sacar las riquezas que tenemos y que esto se beneficien, porque para ellos es un negocio, pero nos beneficia a nosotros porque nos va a ayudar a resolver los grandes problemas de nuestro país. Pero ese no es el problema, o no es en todo caso el único problema por el que las cosas están como están, Verónica. O sea, ha habido dinero que se ha malgastado, ha habido dinero que se ha robado, ha habido dinero que se ha devuelto y no se ha ejecutado. Y el problema que hay es que el señor Vladimir Cerrón no solamente tiene un programa de gobierno que parece un documento de los años 60, sino que ha sido gobernador regional de un gobierno regional ineficiente y acusado. ¿Quieres que te lea? Te lo voy a leer, Verónica, ¿ya? Obras paralizadas ahorita en Junín, ¿ya? Hospital El Carmen, Hospital Satipo, Hospital Pichanaque, Hospital de Pangoa, la carretera Pancán-Palta, la carretera Huancayo-Parihuanca, la carretera Guayanioc-Huayzahuasi, la carretera Cobamba-Condorín, la carretera Chupuro-Huayzucancha, la carretera Orcotuna-Sicaya, el proyecto de agua potable de Satipo, el proyecto de agua potable de Loroya. Obras que han sido entregadas y que la Contraloría ha observado
porque o están mal hechas o hay sospecha de sobrevaloración. El Puente Comunero, Puente de la Esperanza, Puente Ubiquiri, el Colegio Santa Isabel, el Colegio el Industrial, este Colegio Técnico de Perené, el Instituto Oncológico del Centro, el Hospital de la Merced de Chanchamayo. Y por eso, Nicolás... Y estos centros que hizo, 30 y tantos centros que hizo en Tarma, en Huancayo, en Chanchamayo, por todos lados, para el médicos de familia, son locales que están ahí tirados. Y por eso, Nicolás, esto el está temor siendo... legítimo que creo que uno puede expresar es el gobierno de Pedro Castillo va a ser como el gobierno de Vladimir Cerrón en Junín. A ver, sobre lo que tú has Casi mencionado, pierden Nicolás, las elecciones en Junín. Y por eso, Nicolás, es que la Contraloría está actuando, por eso, Nicolás, es que el señor Cerrón tiene que hacerle frente a la justicia como cualquier ciudadano. Pero eso es tema aparte. Yo no sé por qué tanta obsesión con el señor Cerrón. El candidato presidencial es el señor Castillo. Hablemos de las propuestas del señor Castillo. Hablemos de los temas de fondo. Es el secretario general del partido, pues. Pero quien define la propuesta programática de cara al futuro gobierno, quien construye acuerdos con las fuerzas políticas y las fuerzas vivas del país, quien va a gobernar, si es que el pueblo peruano le da su confianza, como estoy segura que va a hacer, es el señor Castillo. Discutamos de los problemas concretos que se nos presentan el día de hoy, Nicolás. ¿Cuál es la principal preocupación de la gente en estos momentos? Su salud y su economía. Hablemos del tema de la vacuna, por ejemplo. El señor Castillo claramente ha dicho el día de ayer, se ha ratificado y hasta por escrito, con que va a tocar todas las puertas de todos los países y todos los laboratorios para conseguir vacuna para todos los peruanos, sin sesgos ideológicos como los que guiaron nefastamente al gobierno del señor Vizcarra, ¿no es cierto? Los rusos no me gustan, tengo problemas con los chinos, entonces no consigo vacunas de ese lado. Y por otro lado, ha garantizado que va a basar sus decisiones en evidencia científica, no como en el caso de la señora K, ¿no es cierto?, donde su principal vocero en temas de salud es el señor Bustamante. ¿Y cuál es la principal obra del señor Bustamante? Haber hecho una campaña de desinformación brutal, mentirosa, contra la vacuna Sinopharm, que ha bloqueado la posibilidad de que hoy tengamos ya en el país 2,5 millones de vacunas más, 2,5 millones de peruanos que hubieran estado vacunados y protegidos contra el COVID-19. Ese es el problema concreto, Nicolás, que tenemos enfrente. Entonces, mientras seguimos obsesionados contra el señor Cerrón, estamos perdiendo de vista los temas álgidos que preocupan al país. ¿De verdad creemos que el señor Bustamante, futuro ministro de Salud de la señora K, nos va a garantizar vacunación universal, gratuita y ordenada? No. Hay un grave riesgo contra la salud de la gente. Pero, entonces, Verónica, cerremos esos son los temas este de fondo. capítulo. Yo he leído con detenimiento y varias veces, y lo tengo subrayado como escolar, no solo el compromiso, o sea, no solo la declaración conjunta, sino el compromiso con el pueblo peruano que ha suscrito Pedro Castillo. ¿Esto es una ruptura con Vladimir Cerrón? ¿Sí o no? Exitosa. No, mira, lo que nosotros... No lo pienses tanto, Verónica. Estás pensando en las consecuencias que puede tener lo que me vas a decir, yo lo sé. Por supuesto que sí, Nicolás. Todas mis decisiones, todas nuestras decisiones institucionales como Nuevo Perú, Juntos por el Perú, las pensamos, las debatimos, las reflexionamos y nos hacemos cargo. Por eso, Nicolás, es que como dije al iniciar tu programa, nosotros no dimos ni vamos a dar un cheque en blanco. Para poder tomar esta decisión hemos dialogado, hemos construido acuerdos, consensos, compromisos y vamos a seguir trabajando porque la democracia, Nicolás, además no se acaba con el voto. Nosotros que venimos de una organización política sabemos que eso implica trabajar permanentemente en la consolidación y la implementación de los acuerdos. Y nosotros no solamente vamos a trabajar a nivel programático o del Congreso, donde tenemos una pequeña pero importante bancada, sino también, como lo hemos hecho siempre, movilizándonos en las calles cada vez que sea necesario, Nicolás, porque eso es la democracia. Debate, diálogo, participación y movilización constante, y eso es lo que vamos a hacer desde Juntos por el Perú y desde el Nuevo Perú, Nicolás, sin lugar a dudas. Ahora, ha causado preocupación también, no las cosas que dice el ideario de Vladimir Cerrón, que hasta ahora formalmente es el programa inscrito ante el Jurado Nacional de Elecciones de Perú Libre, sino algunas declaraciones del profesor Castillo. Por ejemplo, la que hizo sobre
la Defensoría del Pueblo, o la que ha hecho en algún momento sobre el Tribunal Constitucional, que han causado una gran preocupación. Y es absolutamente legítimo que la gente se preocupe por eso, que además, en el caso particular de la Defensoría del Pueblo, es absolutamente injusta. O sea, la Defensoría del Pueblo cumplió un papel muy importante en los últimos años. Exitosa. Así es, Nicolás. Sin embargo, puedo dar fe, Nicolás, porque soy del Cusco y porque conozco la historia de Espinar, donde el señor Castillo, ¿no?, dio estas declaraciones. También es cierto que en algunos territorios estas instituciones que efectivamente son importantes no han tenido presencia, no han tenido arraigo y la gente se ha sentido abandonada, no ha sentido una defensoría que realmente los defienda. Es legítimo entonces que se plantee, como ha planteado el señor Castillo, yo coincido en ello, en que estas instituciones se tienen que fortalecer y se tienen que arraigar en el territorio. No bastan, ¿no es cierto?, las declaraciones y las acciones que se emiten dentro de la institucionalidad desde Lima. Necesitamos un Estado que esté presente en el territorio, con funcionarios que se la jueguen en la cancha, que vayan y le den cara a la gente, que le expliquen y defiendan sus derechos. En ese sentido, coincidimos en la necesidad de fortalecer, democratizar, descentralizar estas instituciones. Ahí tenemos plena coincidencia. El problema es que declaraciones de esa naturaleza, Entiendo. Verónica, sí, lo que hacen es, digamos, darle argumentos para quienes dicen lo que va a ocurrir el 28 de julio. Es que Pedro Castillo va a querer convocar a una asamblea constituyente, disolver el Congreso, disolver el Tribunal Constitucional, disolver la Defensoría del Pueblo, ¿no? Sí, Nicolás. Y yo jamás apoyaría una propuesta así. Jamás, Nicolás. Y si estamos dando nuestro apoyo ahora a Perú Libre y al profesor Castillo es porque tenemos una certeza, tenemos un compromiso, tenemos una claridad de parte del profesor Castillo de que esto no va a ser así. Seamos claros también, Nicolás, cada una de sus declaraciones, como lo hacían con nosotros, es distorsionada, sacada de contexto, recortada y manoseada, ¿no es cierto?, para que se dé a entender lo que algunos privilegiados quieren que se entienda, aquellos que no quieren que las cosas cambien. Cuando tú escuchas al profesor Castillo y cuando lees su compromiso, Nicolás, está clarísimo que su voluntad es mejorar, corregir, ¿no es cierto?, profundizar la eficiencia de estas instituciones. Lo que sí es preocupante es que el actual Congreso, completamente deslegitimado, ¿no es cierto?, y habiendo dejado fuera a fuerzas democráticas, ¿no?, está pretendiendo ahorita cambiar el Tribunal Constitucional a su medida y a su antojo. Eso es lo que hoy debería alarmarnos, cuando claramente esta es una decisión que le corresponde al próximo Parlamento, que tendrá por lo menos un poquito más de legitimidad. Ahora, seguramente no lo suficiente, Nicolás, ¿verdad?, pero con una mayor vigilancia y movilización ciudadana que hoy claramente pues no está ocurriendo. Entonces, ¿te das cuenta cómo por obsesionarnos, ¿no?, con estigmas y etiquetas estamos perdiendo de vista los temas de fondo, ¿no?, las amenazas concretas que hay, como en el tema de la libertad de expresión? Se le achaca al señor Castillo que él va a atentar contra la libertad de expresión. Nada que ver. Hemos visto que más bien, ¿no es cierto?, en estos momentos, en la campaña actualmente, es desde el otro sector político desde el cual se está utilizando más bien, ¿no es cierto?, manipulando la prensa para estigmatizar, para aterruquear con portadas que cotidianamente desinforman a la ciudadanía desde el otro lado, desde donde vienen las amenazas reales y concretas a la democracia, a la libertad de expresión. Y por eso, Nicolás, ¿qué va a pasar porque no queremos volver a los 90s. Por eso es que nosotros asumimos nuestra responsabilidad histórica, y digo bien responsabilidad, ¿no?, de ponerle un freno a la mafia y de construir una alternativa de gobierno realmente democrática. Y para eso, Nicolás, necesitamos, y me permito aprovechar tu programa para convocar a todas las fuerzas democráticas del país, organizaciones sociales, sindicatos, jóvenes, mujeres, a que nos sumemos a esta alternativa de cambio. Insisto, la democracia no es solamente votar, es también participar, involucrarse. Las garantías las va a dar el pueblo organizado y movilizado. O sea, esa convocatoria, ¿hasta dónde alcanza? O sea, ¿ustedes estarían dispuestos, en lo que han conversado con el profesor Castillo, a extender a dónde? ¿Ustedes se sentirían cómodos en una alianza con el Partido Morado, con Acción Popular, o por lo menos con la Acción Popular que representa a Johnny Lescano?
Nicolás, los ¿Van a marcos... conversar con ellos? Los marcos están claramente dados en el compromiso por el cambio que se ha suscrito ayer, ¿no? Y todas las fuerzas democráticas que se sientan representadas por ese marco, por supuesto, bienvenidas al diálogo. ¿Qué es lo que hemos planteado? Salud como derecho, vacunación universal y gratuita, distribución de oxígeno, reactivación de la economía de las familias, de las MIPES, una nueva economía con soberanía sobre nuestros recursos, con diversificación productiva, con un Estado que apoya a los productores, emprendedores del país, con capacitación, con asistencia técnica, igualdad de derechos, democracia plena, pero verdadera, ¿no? No esa de pseudodemocracia donde hacen y deshacen un pequeño grupo de privilegiados y los demás somos, ¿qué? Súbditos que tenemos que atacar las decisiones, ¿no? de esta élite. Entonces, en ese marco, todas las fuerzas políticas, sociales, sindicales, ¿no? que coincidan con estas propuestas, por supuesto que el diálogo estará abierto, sin lugar a dudas. Ahora, tú sabes, Verónica, que hay gente que dice... Hay una entrevista que fue emblemática que le hizo Jaime Bailey a Hugo Chávez, donde dijo que no era socialista, que no se iba a perpetrar en el poder. O sea, dijo exactamente todo lo que no hizo cuando estuvo luego en el gobierno un par de años después. Y la gente dice, acá va a pasar lo mismo. O sea, cada vez que el profesor Castillo modera su discurso, sus detractores dicen, no, acuérdense Chávez con Jaime Bailey. Bueno, dijo lo mismo, hizo Nicolás, lo contrario. Esa cantaleta la venimos escuchando ¿hace cuántos años? Desde el 2005, 2006, el 2016, ¿no es cierto? Proceso electoral en el que yo fui candidata, lo mismo, el chavismo, el terruqueo, la misma historia. O sea, invéntense otra cosa por lo menos, sean un poquito más creativos. Nadie quiere para su país lo que le está pasando a Venezuela, que es tan doloroso, por Dios. O sea, habría que ser insensato. Nadie quiere copiar ese modelo. Nadie quiere copiar ningún modelo, de ninguna manera. Además, el Perú tiene suficiente historia, tradición, riqueza, un pueblo creativo, trabajador, como para abrirse su propio camino, como para escribir su propia historia en función de sus necesidades e intereses. ¿Quién va a copiar lo de Venezuela? Por Dios, es un absurdo, Nicolás, ya basta de esa cantaleta. Insisto, discutamos los temas de fondo, porque por estar desesperados y obsesionados con el señor Cerrón y con Venezuela, no estamos discutiendo el tema de la vacuna, el tema de la reactivación de la economía. Eso es lo que hoy debería convocarnos al diálogo. Tenemos que terminar por hoy. Yo te agradezco mucho por haber estado con nosotros. Ha sido muy amable, ha sido Verónica Mendoza. Y queda, por supuesto, 5 semanas por delante prácticamente. Así y esta discusión va a continuar. Muchas gracias por estar en Exitoso. Muchas gracias, Nicolás. Y solamente decirle a la gente que no se deje atarantar por esta campaña de desinformación, de estigmatización. Vayamos a los problemas de fondo. Escuchemos a los candidatos y verán que sí tenemos una alternativa de cambio que está en nuestras manos. Depende de todos nosotros garantizar la democracia y el cambio. Sí se puede. Yo tengo 4 preguntas puntuales que he tomado de las múltiples que hemos recibido. Pregunta número 1, caso Bermejo. Es decir, fue procesado y es cierto que fue absuelto en una primera instancia por sus supuestas vinculaciones con los Quispe Palomino, pero la Corte Suprema ha decidido que se reinicie un proceso que podría terminar con este señor preso por sus vinculaciones con los Quispe Palomino. Bueno, tú mismo lo has señalado, Nicolás, el proceso ha vuelto a foja cero porque no había nada, porque no había pruebas. Y sin embargo, como cualquier ciudadano, él y cualquier otro tendrá que someterse a la justicia, ¿no es cierto? Lo que sí nosotros, por supuesto, tenemos que garantizar es que no haya ningún blindaje, ningún manoseo de la justicia como ha habido del lado de la señora acá, que con su bancada, ¿no?, quiso manipular, quiso coludirse con los hermanitos, con Chávarri para rehuir la justicia. Mira, además, Nicolás, permíteme, entonces yo que iba a hacer esto muy puntual, pero no podemos dejar de señalar que el fiscal José Domingo Pérez, que está investigando al fujimorismo como organización criminal, ya tiene 5, ¿no es cierto?, procesos en contra. ¿Por qué, Nicolás? Porque desde el lado del fujimorismo buscan también sacarlo de la investigación, buscan traerse abajo ese proceso.
Entonces te das cuenta cómo estamos perdiendo de vista, sobre la base de especular cosas que podrían ocurrir a futuro, perdiendo de vista lo que está ocurriendo ahorita concretamente. Y el fujimorismo está presionando en el sistema de justicia para traerse abajo la investigación contra el fujimorismo como organización criminal. Mucho ojo a eso, mucho ojo. 4 preguntas bien puntuales. ¿Te has reunido con Vladimir Cerrón antes de suscribir el acuerdo con el profesor Castillo? ¿Ha participado él en las reuniones? No, la reunión que yo he sostenido ha sido con el profesor Castillo. El diálogo y los compromisos han sido con el profesor Castillo. Nuestros diálogos son institucionales y nuestros acuerdos son institucionales. El tema del programa de Perú Libre, el ideario y programa, en la conversación con el profesor Pedro Castillo, ha quedado claro que este programa no es el que se va a aplicar. No, Nicolás. ¿Ha sido dejado de lado, sí o no? No, Nicolás, vuelvo a aclarar. Aquí no se trata de obligar al candidato a que suscriba una hoja de ruta para que se amolde, ¿no?, a los intereses de los grupos de poder, de los que han manejado el país como su hacienda. Yo más bien lo que busco es que se mantenga en la línea de cambios que le ha ofrecido al pueblo, como tiene que ser, ¿no es cierto? Garantizar que sí va a convocar a una asamblea constituyente para que sea el pueblo soberano el que decida si quiere o no una nueva constitución. Pero hay cambios y cambios, pues. Y yo te digo, el gran riesgo que tienes es de estar en un país donde se ha repartido mal a estar en un país donde no hay nada que repartir porque hicieron... Pero precisamente por eso, y coincidimos en ello, vamos a recuperar la soberanía sobre nuestras riquezas. Vamos a construir una nueva economía diversificada, donde el Estado apoye a los agricultores, a las micro y pequeñas empresas, con capacitación, con acceso a crédito. Eso ha sido también parte de la conversación y es en lo que queremos profundizar en los próximos días, Nicolás. Y te adelanto que va a haber una serie de diálogos nuevos. ¿Sí? Una respuesta más clara, decir, esto no va. Pero en fin. El cambio va, Nicolás. El cambio es necesario. El cambio lo demanda el pueblo. El cambio no se puede descartar. De acuerdo. El tema del debate, último punto. Keiko Fujimori ha estado haciendo una campaña por todos los lugares a los que ha ido. Ahora está en el norte del país y le dice, Pedro, no te corras. Pedro, no te chupes. Porque lo que sería razonable es que vaya a los 4 debates, o sea, 2 de candidatos presidenciales, 1 de vicepresidentes y otro de equipo técnico. Mira, ¿Va a ir Pedro Castillo a los debates, sí o no? Mira, Nicolás, eso le corresponde señalarlo al equipo de campaña del señor Castillo o al señor Castillo, ¿no es cierto? Lo que yo sí te puedo decir es que he visto que el señor Castillo está dispuesto a debatir. Lo hizo en Chota, llevó el debate además a Chota de manera descentralizada, lo cual como cusqueña, como alguien que viene de una región, ¿no es cierto?, me enorgullece, me alegra que haya sido así y ojalá haya muchos otros debates, Nicolás, es lo mejor para la democracia, por supuesto que sí. Mira, me acaban de pasar esta información, quiero que la desmientas o la confirmes, que Roberto Sánchez, que es dirigente de Juntos por el Perú, se habría reunido con Vladimir Cerrón antes de tu reunión con Pedro Castillo, ¿esto es verdad? Ha habido una reunión institucional con Perú Libre y Juntos por el Perú, efectivamente, Nicolás, y eso ha sido de conocimiento público. Todo lo que estamos haciendo no se hace bajo la mesa, Nicolás, se hace de cara a la ciudadanía y la ciudadanía juzgará. Bueno, pero ahí estuvo Vladimir Cerrón. Así es, en ese momento sí estuvo. Bueno, eso... He cumplido con transmitir los acuerdos son institucionales, Nicolás. No nos obsesionemos con las personas, sino en un país donde se reclama tanto institucionalidad, pero acabar con la informalidad, respetemos las instituciones. Tú misma lo has dicho en la campaña. El señor no es que es un sospechoso, un investigado, es un sentenciado. Y que tendrá que seguir defendiéndose ante la justicia, Nicolás. Más allá nadie lo va a blindar. De los juicios de valor que tenga sobre su ejercicio como gobernador regional, es un sentenciado por la justicia. Y tendrá que seguir asumiendo sus responsabilidades, Nicolás. Por supuesto que sí, eso nadie lo niega, está clarísimo. Así tiene que ser. Elige bien. Segunda vuelta.